El archivo que no debía abrirse, el día en que Guillermo heredó el silencio de la corona. Durante décadas, la monarquía británica ha perfeccionado un arte que va mucho más allá del ceremonial, la tradición y la pompa pública. El arte del silencio. No un silencio vacío, sino uno cuidadosamente administrado, pensado para proteger la continuidad institucional incluso cuando la verdad resulta incómoda. Ese silencio fue el verdadero legado que la reina Isabel II dejó a su heredero, y tuvo forma de una habitación que no figuraba en mapas, planos ni relatos oficiales. Un espacio que no estaba destinado a la historia, sino a la memoria. Un archivo que no debía abrirse durante su vida, pero que estaba destinado, con precisión quirúrgica, a ser descubierto después. En las semanas posteriores a la muerte de Isabel II, el palacio se movía con una coreografía austera y contenida. Nada era improvisado. Las cortinas permanecían cerradas más tiempo del habitual. Los horarios se ajustaban con rigor, las voces bajaban de tono. La mañana no comenzaba con ruido, sino con procedimiento. Y, bajo esa superficie de continuidad, otra transición se producía sin cámaras ni comunicados oficiales. El traspaso real del poder operativo. No se trataba solo de símbolos. Se redistribuían archivos, se cambiaban cerraduras, se transferían privilegios que durante años habían sido pospuestos por respeto y que ahora, por necesidad, pasaban a manos del heredero. En ese contexto, el príncipe Guillermo no pidió acceso al archivo privado de la reina. No hizo falta. La convocatoria llegó por un canal formal que llevaba años sin usarse, cargado de una solemnidad que no admitía preguntas, no explicaba nada, no dramatizaba. Simplemente instruía. El lugar al que fue convocado no se anunciaba a sí mismo. No estaba oculto tras muros secretos ni pasadizos cinematográficos. Era discreto por diseño. Su invisibilidad no era arquitectónica, sino protocolaria. Incluso el personal más veterano del palacio lo mencionaba rara vez, y siempre con frases incompletas, medidas, casi temerosas. No era una sala de joyas ni un depósito de coronas. Era algo mucho más delicado. Un contenedor de decisiones, dudas y verdades que nunca habían llegado al dominio público. El pasillo que conducía a la habitación era estrecho, deliberadamente neutro. No había retratos, ni placas, ni símbolos de linaje. Esa ausencia no era casual. Isabel II creía que la memoria funcionaba mejor sin ornamentos. Cuanto menos decorado, más difícil resultaba mentirse a uno mismo. Al cruzar el umbral, Guillermo percibió primero la temperatura, más fría que en el resto del palacio, constante, controlada. Allí, la preservación importaba. Luego, el silencio. No un silencio vacío, sino denso, cargado de expectativa, como si el espacio hubiese estado esperando durante años ese momento preciso. Las paredes estaban cubiertas de estanterías uniformes, sin etiquetas visibles. Armarios alineados contra la piedra guardaban contenidos conocidos solo por un círculo extremadamente reducido. Aquello no era el archivo real convencional, al que podían acceder historiadores, biógrafos autorizados o investigadores cuidadosamente filtrados. Esta habitación servía únicamente al monarca. Contenía material considerado demasiado sensible, demasiado inconcluso o demasiado perturbador para ser revelado durante el reinado de Isabel II. La reina había sido muchas cosas, pero nunca impulsiva. Nada de lo que reposaba allí había llegado por accidente. Todo había sido colocado con intención, con una lógica que solo se comprendería con el paso del tiempo. El custodio asignado al lugar cumplió el protocolo, concedió el acceso y se retiró sin decir palabra. Las instrucciones eran claras. La primera revisión debía ser en soledad absoluta. Sin comentarios, sin interpretaciones externas, sin mediaciones, solo lectura. Los primeros documentos no parecían, a simple vista, extraordinarios. Correspondencia interna, memorandos, evaluaciones, fechas que se extendían a lo largo de décadas. No estaban organizados para ofrecer comodidad narrativa, eran continuidad en estado bruto. Decisiones tomadas en momentos de incertidumbre, revisitadas años después con anotaciones que mostraban cómo el tiempo no había resuelto las dudas, sino que las había vuelto más complejas. Muy pronto, Guillermo comenzó a notar no solo lo que estaba presente, sino lo que faltaba. Nombres que aparecían de manera recurrente y luego desaparecían sin explicación. Acontecimientos mencionados de forma oblicua, como si su importancia fuese tan evidente que no necesitara ser explicitada. Y, sobre todo, los márgenes. Notas manuscritas, sobrias, inconfundiblemente escritas por la propia reina. No juzgaban, no editorializaban, observaban. Con el paso de las horas emergía un patrón inquietante.
No una gran revelación explosiva, sino una acumulación de pequeñas certezas, influencias ejercidas de manera indirecta, decisiones guiadas sin atribución pública, resultados moldeados más por la cercanía que por la autoridad formal, y atravesándolo todo, una presencia constante, nunca dominante, nunca explícita, pero imposible de ignorar. El nombre de Camila aparecía muy pocas veces, y precisamente por eso resultaba revelador. En su lugar, se repetían fórmulas ambiguas, recomendaciones recibidas en privado, conversaciones sin atribución, ajustes realizados tras consejo informal. Sobre el papel, nada era impropio. En la práctica, todo había sido profundamente consecuente. Isabel II había permitido flexibilidad dentro de su reinado, convencida de que la adaptabilidad era la mayor defensa de la monarquía. Pero aquella flexibilidad, comprendía ahora Guillermo, también podía convertirse en una arquitectura de poder. La habitación no existía para condenar a nadie, existía para recordar con precisión, y la precisión, despojada de ceremonia, puede resultar profundamente incómoda. La reacción del príncipe no fue ira ni sensación de traición. Fue algo más difícil de nombrar, una recalibración. La comprensión de que la institución, que estaba a punto de heredar, no había sido moldeada únicamente por actos públicos y deber constitucional, sino también por negociaciones privadas que jamás habían visto la luz. No era una historia de villanos y víctimas, era una historia de complejidad, de equilibrios sostenidos en silencio, de confianza concedida, pero nunca sin vigilancia. En uno de los armarios, marcado únicamente por un rango de fechas, Guillermo encontró carpetas selladas que se cruzaban con episodios de su propia infancia, momentos en los que el palacio había cambiado de rumbo de forma aparentemente abrupta, decisiones que entonces parecieron inexplicables, explicaciones oficiales que llegaron completas en lo formal, pero incompletas en lo emocional. La habitación comenzaba a responder preguntas que él nunca se había atrevido a formular en voz alta. Isabel II había confiado en Camila, sí, pero la confianza no había sido ciega ni absoluta. Había sido condicional, observada, registrada. El archivo era la prueba de ese equilibrio delicado. Cada desviación estaba anotada, cada ajuste documentado, no para ser confrontado en el momento, sino para ser comprendido cuando el contexto fuese más importante que la armonía inmediata. Guillermo no retomó la lectura donde la había dejado. Eligió, deliberadamente, otro gabinete, situado más abajo que los anteriores. Su ubicación sugería función antes que jerarquía, utilidad antes que simbolismo. En su interior, las carpetas eran más delgadas y el papel visiblemente más antiguo. No se trataba del archivo de las grandes decisiones, sino del de las transiciones, momentos en los que la monarquía había ajustado su rumbo sin anunciar jamás un cambio de dirección. Estos documentos resultaban más difíciles de leer, no por su contenido explícito, sino por su contención. El lenguaje era prudente, incluso comedido. Palabras como preocupación, consideración y asesoramiento aparecían con frecuencia, cada una cargando un peso mayor del que sugería a simple vista. Era el vocabulario de una influencia que prefería no nombrarse, de un poder que operaba mejor desde la penumbra. A medida que Guillermo avanzaba entre las páginas, los tiempos comenzaron a superponerse. Acontecimientos que durante años se habían considerado independientes empezaron a compartir un mismo tejido conectivo. Una cita aplazada aquí, un anuncio retrasado allá. Cada gesto era menor en aislamiento, pero juntos componían un patrón que se negaba a permanecer abstracto. La monarquía no había sido dirigida mediante giros bruscos, había sido empujada suavemente, paso a paso, a través de momentos en los que la certeza se posponía y la ambigüedad encontraba espacio para operar. Lo perturbador de aquel descubrimiento no era la mala conducta, sino la vaguedad intencionada. Las decisiones rara vez eran erróneas, simplemente quedaban sin resolver, y en ese espacio de indefinición, las voces más cercanas al soberano adquirían un peso desproporcionado. Fue en este punto donde la presencia de Camila comenzó a delinearse con mayor claridad, aunque siempre de manera indirecta. No aparecía en forma de órdenes ni instrucciones, sino como proximidad. Notas que aludían a conversaciones privadas, impresiones compartidas tras compromisos oficiales, reflexiones ofrecidas sin dejar registro formal. Su influencia no figuraba como mandato, se manifestaba como atmósfera. Guillermo se detenía con frecuencia, no por confusión, sino por reconocimiento. Aquello no eran secretos que se le hubieran ocultado con malicia, eran verdades suavizadas por el paso del tiempo, diluidas por la forma en que habían sido presentadas.
La monarquía había sobrevivido puliendo aristas, permitiendo que la complejidad existiera sin resolución inmediata. Pero los papeles no suavizaban nada. Conservaban. Un documento, anodino a primera vista, cambió el tono de la sala. Describía una modificación propuesta en el protocolo interno, una que finalmente se había adoptado sin demasiada explicación pública. La justificación invocaba la estabilidad. En el margen, con la letra de la reina, aparecía una nota breve: considerar la fuente de la urgencia. Aquella frase quedó suspendida en el aire. La urgencia, comprendió Guillermo, rara vez se imponía de manera explícita. Se introducía con discreción, no como exigencia, sino como sugerencia. La sensación de que algo debía hacerse pronto, sin explicar nunca por qué el retraso sería peligroso. Era una táctica eficaz. Un palacio educado para valorar la continuidad reaccionaba con rapidez ante cualquier indicio de inestabilidad. Conforme avanzaba, Guillermo detectó otra capa aún más profunda. Algunos documentos habían sido revisitados años después de su creación. No se habían modificado, sino anotado. La reina había regresado a ellos en distintas ocasiones. Estas notas posteriores eran reflexivas, a veces dubitativas. No contradecían las decisiones iniciales, pero las contextualizaban, reconociendo presiones que quizá no se habían comprendido del todo en su momento. Ahí residía el verdadero propósito de la bóveda. No la exposición, sino una rendición de cuentas diferida. Isabel II había sido consciente de que su posición le permitía absorber la ambigüedad sin consecuencias inmediatas. Su heredero no tendría ese margen. Él necesitaría claridad donde ella había permitido paciencia. El peso emocional del hallazgo se intensificó cuando Guillermo encontró correspondencia que nunca estuvo destinada a circular. Cartas intercambiadas entre figuras de alto rango, francas en el tono y cuidadosas en la intención. No revelaban conspiraciones, sino cálculos: cómo gestionar la percepción pública, cómo evitar fracturas internas, cómo proteger a personas concretas sin comprometer a la institución. En esos intercambios, el papel de Camila era sutil pero constante. Aparecía como una presencia estabilizadora, una voz que pedía cautela frente a movimientos abruptos. Sin embargo, Guillermo advirtió que esa cautela solía coincidir, de forma conveniente, con su propia seguridad. No se trataba de manipulación burda, sino de autopreservación ejercida con disciplina. Guillermo no sintió un impulso inmediato de juzgar. En su lugar, se asentó una comprensión sobria. El poder dentro de la monarquía no se arrebataba. Se acumulaba mediante la resistencia, a través de la permanencia, cuando otros se retiraban, ofreciendo tranquilidad allí donde la incertidumbre abría vacíos. Los documentos no acusaban a Camila de ninguna falta. Hacían algo más incómodo. Demostraban su competencia, su paciencia, su capacidad para operar dentro de límites sin dar la impresión de forzarlos. Y esa competencia exigía reconocimiento, incluso cuando complicaba la confianza. Ya entrada la tarde, Guillermo llegó a una sección marcada con una sola palabra: contingencias. Allí el tono cambiaba de manera perceptible. Los documentos abordaban escenarios que nunca llegaron a materializarse, pero para los cuales se había planificado con minuciosidad: reacción pública, disenso interno, reajustes mediáticos, la monarquía preparándose para futuros que esperaba no tener que afrontar. En estos archivos, las anotaciones de Isabel II eran más firmes. Se trazaban límites, se establecían condiciones. La influencia, dejaba claro, solo era aceptable mientras se alineara con la estabilidad institucional. La bóveda no era pasiva. Era un seguro. Guillermo cerró la última carpeta con lentitud. La sala ya no se sentía enigmática, sino deliberada. No era una cámara de secretos, sino de conversaciones inconclusas. Conversaciones que Isabel había optado por no cerrar en vida, confiando en que su sucesor sabría cuándo escuchar y cuándo actuar. Al disponerse a salir, Guillermo comprendió que aquellos papeles se habían negado al silencio por una razón. No exigían exposición, exigían discernimiento. La monarquía que estaba a punto de heredar no requería solo reverencia por la tradición, sino el valor de examinar cómo esa tradición había sido moldeada. Fuera del palacio, la rutina seguía su curso medido. Dentro de Guillermo, algo había vuelto a desplazarse. El descubrimiento ya no giraba en torno a lo oculto, sino a lo que ahora reclamaba responsabilidad. Los documentos habían hablado. La pregunta ya no era qué revelaban, sino qué haría él con lo que sabía. La arquitectura invisible de Camila se hacía evidente. Para el tercer día, la bóveda había dejado de sentirse como un hallazgo. Se había transformado en un sistema.
El príncipe Guillermo entró con un paso más firme, ya no preparándose para la sorpresa, sino para la comprensión. Lo que antes lo había inquietado, ahora exigía estructura. La cuestión ya no era qué se había ocultado, sino cómo se había construido. Esta sección del archivo estaba organizada de manera distinta, no de forma cronológica, sino relacional. Los documentos se agrupaban por influencia, no por acontecimientos, por personas, no por fechas. Era aquí donde la presencia de Camila se volvía más legible, no por abundancia, sino por ubicación. Existía en las intersecciones. Guillermo comenzó a entender que el poder de Camila nunca había dependido de la visibilidad. Había dependido del tiempo. Llegó tarde a la institución, cargando con el escepticismo público y la vigilancia privada. Esa desventaja, paradójicamente, había definido su estrategia. Aprendió pronto que sobrevivir exigía contención, y que la contención, practicada el tiempo suficiente, se convertía en palanca. Los papeles no mostraban giros dramáticos, registraban en cambio una recalibración gradual del acceso, invitaciones extendidas, conversaciones normalizadas, momentos privados que se expandían. Su influencia crecía no porque reclamara espacio, sino porque lo ocupaba cuando otros no estaban. La ausencia, comprendió Guillermo, había sido su aliada. Un memorando hacía referencia a un periodo de inestabilidad aguda dentro de la familia. Las emociones estaban a flor de piel, las lealtades tensas, la nota de la reina era escueta, Camila presente, efecto calmante observado. En esa frase mínima se condensaba buena parte de la historia. Una presencia constante, discreta, capaz de estabilizar sin imponerse. A medida que avanzaba en la lectura de los documentos de la bóveda, la figura de Camila emergía con nitidez, pero no bajo el prisma habitual del antagonismo o la controversia pública. Allí no aparecía como una rival ni como una conspiradora. Aparecía como algo mucho más complejo, una ingeniera institucional, alguien que comprendía que las instituciones no responden bien a la fuerza frontal, pero sí a la presión ejercida con paciencia, constancia y sobre todo, sin espectáculo. Camila rara vez había desafiado decisiones de forma directa. Su método era otro. Reformulaba planteamientos, sugería aplazamientos, promovía consultas adicionales, preguntaba si la urgencia era realmente necesaria en ese momento. Cada intervención, tomada de manera aislada, parecía modesta, casi irrelevante. Sin embargo, acumuladas en el tiempo, esas acciones habían logrado redirigir la inercia de la institución. La arquitectura que había construido era invisible precisamente porque se apoyaba en los muros de carga ya existentes de la monarquía. Uno de los archivos se centraba en la gestión de la reputación, pero no en el sentido clásico de relaciones públicas externas, sino en la percepción interna. Cómo se hablaba de las figuras senior a puerta cerrada, qué narrativas se reforzaban, qué preocupaciones se relegaban discretamente. En ese ámbito, el papel de Camila era indirecto pero inconfundible. Se había posicionado como un filtro, como un espacio seguro de reflexión, cuyas interpretaciones acababan convirtiéndose, con frecuencia, en el marco por defecto desde el que se tomaban decisiones. William encontró esto tan impresionante como inquietante. Operar de ese modo requería inteligencia emocional, política y estratégica. Pero también planteaba una pregunta que la bóveda parecía formular sin responder. ¿En qué momento la mediación se transforma en autoría? Las anotaciones de la reina Isabel II se volvían más complejas en esta sección. No eran correctivas, sino vigilantes. Reconocían la eficacia de Camila, pero al mismo tiempo delimitaban sutilmente su alcance. Los límites no se imponían de manera explícita, se insinuaban. Isabel había comprendido algo esencial. La influencia no puede eliminarse, solo equilibrarse. Un documento revelaba un momento poco habitual de tensión. Una propuesta de ajuste había sido rechazada, no de forma pública, sino firme y privada. La nota de la reina era inusualmente directa. Esto excede el mandato. Esa frase, simple y definitiva, destacaba sola en la página. William exhaló lentamente al leerla. Era el recordatorio de que el ascenso de Camila no había sido ilimitado. Había sido permitido, sí, pero dentro de fronteras claras. La bóveda existía precisamente porque esos límites habían necesitado ser observados. Con el avance de la tarde, William llegó a una serie de reflexiones personales escritas por la reina en sus últimos años. No eran directrices ni órdenes, eran meditaciones sobre la resistencia, la compañía, el coste del aislamiento. En esas páginas, Camila aparecía no como estratega, sino como constante. Isabel reconocía una dependencia sin rendición, una gratitud sin ingenuidad.
La sutileza era inconfundible. La reina había apreciado la serenidad de Camila, sin dejar de ser consciente de sus implicaciones. Esa dualidad definía todo el archivo. No se trataba de una historia de ocultamiento movido por la malicia, sino de una acomodación dictada por la necesidad. Camila no había arrebatado el poder a la corona. Había crecido junto a ella, ocupando espacios emocionalmente vacantes. Sin embargo, toda arquitectura, una vez construida, altera el movimiento. Los caminos cambian, el peso se redistribuye. La monarquía se había ajustado a su presencia, a menudo de manera inconsciente. William se encontraba ahora en el punto exacto donde la herencia se cruzaba con la evaluación. Comprendió la intención de su abuela. La bóveda no era una advertencia contra Camila. Era una lección sobre los sistemas, sobre cómo los individuos moldean las instituciones, no reescribiendo las reglas, sino habitándolas por completo. Al caer la noche, William cerró el último archivo de esa sección. No se sentía traicionado, se sentía informado. El descubrimiento exigía madurez, no indignación. La monarquía que algún día lideraría necesitaba claridad sobre cómo funcionaba realmente el poder, no sobre cómo se describía públicamente. La arquitectura invisible de Camila era real. Había sostenido la estabilidad durante años frágiles, pero las estructuras diseñadas para una época podían tensionarse en otra. Lo que había sostenido el pasado podía complicar el futuro. William abandonó la sala con una determinación medida. Comprender no implicaba desmantelar, pero liderar sí implicaría elegir. Y por primera vez, percibió que esas elecciones se acercaban más rápido de lo que la institución prefería. La bóveda no acusaba a Camila, la contextualizaba. Y al hacerlo, trasladaba la carga de la responsabilidad hacia adelante, hacia el heredero que ahora entendía el diseño lo suficientemente bien como para decidir qué debía perdurar y qué debía evolucionar. El heredero que había leído todo. Para el cuarto día, la bóveda ya no era un espacio separado de su vida, se había integrado en ella. Los documentos no se quedaban atrás cuando salía de la sala. Lo acompañaban a las reuniones, a los silencios, a los intervalos entre una conversación y otra. El conocimiento, una vez adquirido, no permanece neutral. Este capítulo de la bóveda no estaba organizado por temas o influencias, sino por consecuencias. Los documentos se vinculaban a resultados más que a intenciones, decisiones que habían dado forma a la postura pública de la monarquía, a sus jerarquías internas, a sus supuestos no expresados. William reconocía muchos de esos momentos. Los había vivido. Ahora estaba viendo su estructura ósea. Lo que más lo perturbaba no era lo que se había hecho, sino cuán pronto había comenzado. El cambio no era reciente. Se le había desplegado gradualmente durante su adolescencia, su juventud, sus años de aprendizaje en la disciplina de la contención. Mientras él se preparaba para heredar una visión del deber, otra realidad se consolidaba silenciosamente a su alrededor. No había sensación de manipulación personal. Eso era importante. La bóveda revelaba algo más sutil. William no había sido engañado. Había sido protegido de la complejidad hasta que la complejidad se volvió inevitable. Su abuela había retrasado deliberadamente ese ajuste de cuentas, convencida de que el liderazgo requiere tanto sentido del tiempo como verdad. Un archivo contenía notas que lo mencionaban a él mismo, escritas años atrás. El tono de la reina era cuidadoso, afectuoso, preciso. Reconocía su seriedad, su instinto de responsabilidad, su intolerancia a la ambigüedad una vez detectada. Una frase se le quedó grabada. Hará preguntas más difíciles de las que hicimos nosotros. William cerró el expediente despacio. El peso de la expectativa no caía hacia abajo, sino hacia adentro. No era una carga impuesta por el descubrimiento, sino la confirmación de algo largamente intuido. Su futuro papel no permitiría silencios heredados. La dimensión emocional de este ajuste llegó sin estruendo. No se manifestó como ira hacia Camila ni como resentimiento hacia la reina. Surgió como una recalibración de la lealtad. William comprendió que la lealtad a las personas no podía superar a la lealtad a la integridad institucional. La monarquía no sobrevivía solo por afecto, sino por claridad. Reflexionó sobre Camila no como una figura de polémica, sino como una presencia humana que había navegado la hostilidad con disciplina. Su supervivencia había exigido vigilancia. Su influencia había sido tanto respuesta a la vulnerabilidad como a la ambición. William podía respetar eso sin permitir que definiera el futuro. Los documentos abordaban momentos en los que se había considerado una intervención decisiva y se había pospuesto, ocasiones en las que se eligió el silencio en lugar de la confrontación. En casi todos los casos, la reina había optado por la contención sobre la corrección.
la estabilidad sobre la disrupción. La corona, creía ella, era más fuerte cuando absorbía la atención en lugar de liberarla. Pero las anotaciones de los últimos años sugerían una reevaluación. El tiempo había cambiado el cálculo. Lo que antes parecía contenible, ahora corría el riesgo de volverse estructural. El silencio, antes protector, podía solidificarse en distorsión. William sintió plenamente la gravedad de la herencia. No tendría el lujo de la paciencia indefinida. Su reinado, cuando llegara, se desarrollaría en un mundo menos tolerante con la ambigüedad, menos indulgente con las verdades aplazadas. La monarquía ya no podría depender solo de la distancia y el misterio. Necesitaría coherencia. La bóveda, comprendió entonces, no era solo un archivo, era una conversación aplazada entre generaciones. Isabel había decidido no resolver ciertas tensiones, confiando en que su sucesor tendría el temperamento necesario para hacerlo sin espectáculo. Esa confianza era un regalo y un desafío. El conocimiento que el príncipe William acababa de asumir no podía compartirse de manera prematura. Hacerlo habría provocado una fractura en lugar de aportar claridad. La primera rendición de cuentas debía ser interna, íntima, casi silenciosa. Al prepararse para abandonar la sala, William no se sentía resuelto, porque la resolución implica cierre. Él, en cambio, se sentía preparado, y esa diferencia era esencial. Estar preparado significaba acción futura, decisiones aún por tomar, un camino que apenas comenzaba. La monarquía británica no se encontraba al borde del colapso, pero sí atravesaba un punto de inflexión. Fuera de aquel espacio reservado, casi mítico, el palacio continuaba con su coreografía habitual. Compromisos públicos planificados al milímetro, discursos pulidos, gestos medidos. La superficie permanecía impecable. Sin embargo, bajo esa apariencia de continuidad inalterable, algo había cambiado. El aire mismo había leído lo que allí se había contenido durante años. Y en ese contexto, leer era un acto de transformación. William ya no se estaba preparando para heredar una historia escrita por otros. Se estaba preparando para dar forma al próximo capítulo, plenamente consciente de los silencios que debería romper y de aquellos que tendría que preservar. Cuando el peso de la corona se ajusta, incluso mínimamente, el efecto se percibe de inmediato en los cimientos. El quinto día fue distinto. El príncipe William no entró en el archivo para aprender, sino para concluir. La sala, antes enigmática, ahora le parecía finita. Su propósito ya no era revelar secretos, sino preparar decisiones. Lo que quedaba no era descubrimiento, sino determinación. Esta última sección era más pequeña que las anteriores, menos documentos, menos anotaciones. La reina Isabel II había sido deliberada. Aquellos papeles no registraban lo que había sucedido, sino lo que aún podía ocurrir. Eran escenarios trazados con sobriedad, riesgos evaluados sin dramatismo, posibilidades reconocidas sin ser promovidas. Era lo más cerca que aquel archivo había estado del futuro. William avanzó con cautela, consciente de que la interpretación era tan importante como el contenido. La monarquía no gira con frecuencia, pero cuando lo hace, las consecuencias resuenan durante generaciones. Su abuela había comprendido ese peso mejor que nadie. Lo había cargado en silencio, eligiendo la continuidad incluso cuando la corrección resultaba tentadora. Uno de los documentos abordaba la confianza institucional, no la confianza pública, sino la coherencia interna. Isabel II había escrito con claridad casi austera: cuando la influencia se da por asumida y no por responsable, la autoridad se diluye, y la dilución invita a la fractura. La frase estaba subrayada una sola vez, sin explicaciones adicionales. William comprendió de inmediato la implicación. La influencia que opera de manera invisible puede estabilizar, pero solo de forma temporal. Con el tiempo, altera expectativas, difumina límites, expande roles sin reconocimiento explícito. La institución se adapta sin admitir que ha cambiado. Esa era la herencia silenciosa que representaba Camila. No un acto de mala fe ni una conspiración, sino un desplazamiento gravitacional. Los pensamientos de William se dirigieron inevitablemente a Camila como persona, no como símbolo. Ahora podía ver con mayor claridad que su influencia había sido ganada a través de la resistencia. Años de hostilidad pública soportados sin retirada, una constancia emocional ofrecida en momentos en que la monarquía estaba internamente tensionada. Estas verdades hacían imposible cualquier relato simplista basado en el ocultamiento o la manipulación, pero el archivo también dejaba algo igualmente claro. La gratitud no puede sustituir a la gobernanza. La dependencia emocional no puede transformarse sin control en autoridad estructural.
La corona requiere claridad de funciones, no solo estabilidad de presencias. Otro documento describía una contingencia que nunca había sido activada. Una recalibración de influencias dentro del núcleo de la Casa Real. El lenguaje era neutral, casi burocrático. Isabel II no lo había tachado, simplemente había escrito al margen: el momento importa. Esa frase resonó más que cualquier otra. William entendió entonces por qué aquel archivo había permanecido sellado hasta ese instante. La reina sabía que una recalibración así no podía llevarse a cabo durante su reinado sin desestabilizar el delicado equilibrio que había mantenido durante décadas. Había elegido la paciencia, pero no la permanencia. Esa era la verdadera herencia que había dejado a su nieto. No instrucciones, sino permiso. Confianza en su criterio. William reflexionó sobre su propio temperamento. No era impulsivo, no buscaba el conflicto, pero tampoco toleraba las tensiones no resueltas una vez reconocidas. El archivo había confiado en ese autoconocimiento, había asumido que no actuaría de forma precipitada, pero tampoco postergaría indefinidamente lo inevitable. La sala pareció aligerarse cuando alcanzó la última carpeta. No había revelaciones espectaculares en su interior, solo una página escrita de puño y letra por la reina en los últimos años de su vida. No mencionaba a Camila, tampoco a William. Hablaba de custodia, de responsabilidad. La corona no se preserva solo mediante el silencio, ni únicamente mediante la exposición. Perdura cuando quienes la custodian reconocen que el equilibrio ha cambiado y están dispuestos a restaurarlo sin malicia. William cerró la carpeta con cuidado. La comprensión se asentó por completo. El descubrimiento no trataba de lo que Camila había ocultado, sino de lo que Isabel II había decidido retener hasta que las manos adecuadas estuvieran listas. Aquel archivo no había sido un juicio. Había sido una transferencia. Cuando William abandonó la sala por última vez, se detuvo en el umbral. No miró atrás, no lo necesitaba. El archivo había cumplido su función. En los días siguientes comenzaron cambios sutiles. No hubo anuncios ni declaraciones públicas. Hubo ajustes, aclaraciones de líneas, reafirmación de procesos, un reequilibrio de influencias sin espectáculo. Quienes estaban más cerca del centro lo percibieron antes que nadie. La corona estaba ajustando su peso. Camila lo notaría. Era perceptiva. Comprendería que algo había cambiado, incluso si nunca se nombraba. Quedaba por ver si lo interpretaría como una corrección o como una evolución. William no lo formuló de ninguna de las dos maneras. Para él, era custodia. Isabel II había gobernado a través de la contención. El príncipe William gobernaría a través de la coherencia. La monarquía no se fracturó, no estalló. Se recalibró en silencio, como lo ha hecho siempre en sus momentos más eficaces. La historia quizá no registre este capítulo de forma explícita, pero sentirá sus consecuencias. Y William sabía que eso era exactamente lo que su abuela había previsto. Los momentos más decisivos de la monarquía nunca llegan como titulares. Se desarrollan en silencio, a través de decisiones que pocos están destinados a ver. Lo que William heredó no fue un escándalo, sino una responsabilidad aplazada hasta el momento adecuado. Si quiere comprender cómo el poder se desplaza realmente tras los muros del palacio, permanezca atento. Algunas historias la corona nunca las confirma. Pero eso no significa que no existan.